Bien, hoy Dios, acá reunidos ante ti nuevamente en esta cita que tú nos haces, has querido tú que nos volvamos a unir, que nos reunamos en torno a tus asuntos. Hoy te agradezco especialmente por esta oportunidad de juntos conocer de ti, conocer el diseño de tu reino, conocer más de ti, Dios. Te pido que esta revelación tuya, Espíritu Santo, sea para cada uno de nosotros, en nuestros corazones, que también podamos llevar este entendimiento como testimonio de nuestra vida y a otros. Hoy oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, también Dios nuestro. Amén. Bien, entonces, bienvenidos. Vamos a continuar la sesión anterior. Vimos algunas características de la cristiandad. Hoy entonces vamos a empezar con algunas sectas. eh, no están en un orden específico en sí, sino como en un orden más conocido o más cercano. Entonces, vamos a ver diferentes tipos, vamos a ver algunas hoy y las otras sesiones también. Bien, entonces voy a compartir acá pantalla con ustedes y vamos a, bien, y vamos a irnos arriba porque vamos a ver la 2. Esta es la 2. Bien, entonces vamos a empezar acá con la 2 y vamos a empezar con esta idea que son los testigos de Jehová. Esa es algo más cercana porque hemos visto uno que otro salón de los testigos de Jehová, de pronto tenemos familiares que asisten a esta secta, entonces vamos a empezar con ella. Bien. Eh, entonces, vamos a empezar con el origen y las escrituras sagradas que tienen ellos. Entonces, vamos a empezar con el origen. Esta secta de los Testigos de Jehová fue fundada por Charles Russell, Charles Russell y luego el juez Joseph Rutter en 1879 en Pensilvania. Aquí, Charles Russell tenía sus interpretaciones acerca de la Biblia y su énfasis era en que solo había un Dios que era Jehová, pero básicamente era visto como un charlatán, ¿m? Hasta que el juez Joseph Rutherford, juez de la corte en Pensilvania, eh, eh, recibió estas ideas y estuvo de acuerdo con ellas y empezó a promoverlas. Entonces, allí en 1879, en Pensilvania, se empezaron a enseñar. Bien, y su nombre oficial es la Sociedad Watchtower o la Sociedad de el Vigía de la Torre. Bien, y con sede principal en Brooklyn, New York, Nueva York. Em, y Veamos ahora algo acerca de sus publicaciones. Ya vimos aquí algo del origen. Y ellos publicaron primeramente una traducción de la Biblia que se llama La Biblia para el Nuevo Mundo. Y es una traducción de la Biblia amañada para sus ideas doctrinales. El ejemplo clásico de ello es en Juan 1:1, que dice que el verbo era Dios en la tercera afirmación de este versículo. Pero en la Biblia que ellos tradujeron no está ello, siendo que en el griego, en los documentos encontrados más antiguos, aparece y el verbo era Dios. Ven, sabemos que el verbo es Jesucristo, pero para ellos el único Dios es Jehová y por eso son los testigos de Jehová. Una de las características es que toda publicación es de obligatorio cumplimiento, bien, por los miembros de esta secta. ¿Por qué? Porque ellos han publicado muchas cosas que no han sido exactas. Por ejemplo, han publicado 3 veces que Cristo iba a venir, bien,
y que era el fin del mundo, cosa que pues no pasó. Entonces, lo que afirmaron luego es que Dios ha dado más entendimiento, pero que sus líderes son los que tienen esta sabiduría y por eso las publican y todo lo que publiquen es de obligatorio cumplimiento. Bien, entonces veamos algunas de sus publicaciones. Entre estas se incluye la Biblia, la traducción al Nuevo Mundo, es una Biblia de tapa verde, bien, y que es una Biblia traducida, pero para la doctrina de ellos. ¿Sí? Esos cambios que se hizo a la Biblia fueron financiados por este juez Rutherford. Bien, el otro es usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra y las revistas Atalaya y Despertar. Bien, y todo lo que salga allí es de obligatorio cumplimiento, así se haya contradecido con otras publicaciones de ellos anteriores o con las mismas revistas, ¿sí? En publicaciones anteriores. Bien, bien. Entonces, veamos un poquito qué creen ellos. Entonces, acá nos dice que los testigos de Jehová, vamos a mirar quién es Dios y quién es Jesús. Para ellos, Dios es una persona llamada Jehová. No creen en la Trinidad, solo creen que hay un único Dios que es Jehová. Bien, Jesús es la primera persona creada por Jehová. Jesús es solo un ser humano y fue la primera persona que creó Dios, ¿sí? Antes de Adán, ¿sí? Jesús entonces no es Dios. Antes de que viniera en la tierra, antes de que viniera a la tierra, Jesús era el arcángel Miguel, sino que, ¿sí? Fue el primero que que crearon y luego, entonces al venir a la tierra vino como Jesús, ¿sí? Y a través de este arcángel fue que Dios hizo el universo, ¿bien? Acá tenemos que tener en cuenta que ellos empiezan a propagar una idea de que los ángeles fueron hechos antes del ser humano, cosa que es incorrecta a la luz de la palabra. Bien, los ángeles fueron hechos entre Génesis 1:27 y Génesis 2:25. Bien, después del ser humano, no antes. ¿Cuál es la evidencia? Que Dios usa la palabra crear para el ser humano. Y crear es bará en hebreo, y en hebreo allí está esta palabra, que quiere decir hacer algo radicalmente nuevo sin material preexistente. Algo que existe por primera vez en la eternidad anterior, desde ese momento hacia atrás. Entonces, al usar bará, ¿sí? El ser humano tiene algo que nunca Es todo, mi amor. ha existido, ¿sí? Y eso es el espíritu. Por primera vez hay un ser con espíritu a diferencia de Dios. Los ángeles tienen espíritu, por lo tanto, tuvieron que ser hechos después de el ser humano. Bien, pero ellos creen que el arcángel Miguel, ¿sí? Al venir a la tierra, es a quien tomó forma de hombre como Jesucristo. Bien, bien. Cuando Jesús estuvo en la tierra fue una persona que vivió una vida perfecta. Bien. Después de haber muerto en un poste, ellos no creen que Cristo murió en una cruz, sino en un poste, fue colgado en un poste, fue resucitado como espíritu y su cuerpo fue destruido. Bien, bien. Entonces solo resucitó como espíritu, no en cuerpo físico, contradiciendo los textos que hablan cuando Tomás tocó el cuerpo de Jesús ya con sus estigmas. Bien. Ellos tienen cambiado allí el relato de Tomás y no que lo tocó, sino que lo vio. Bien, bien. Entonces creen ello y que Jesús no va a venir otra vez, sino que ya regresó. Ellos pusieron 3 veces fechas que no se cumplieron, ¿sí? Y como en 1914 ellos dijeron que Cristo iba a venir, bien, pero no vino. No hubo un testimonio a toda la humanidad de que vino,
Entonces dijeron que regresó, pero invisiblemente, ¿sí? En forma de espíritu. Bien, cosa de que, pues obviamente no se cumplió porque nadie sabe la hora ni la fecha en que va a venir el Señor. Sí, la Biblia nos da unos requisitos para que el Señor venga, bien, pero sí, solo el Padre conoce esa fecha. Bien, bien. Y muy pronto Jesús y sus ángeles van a destruir a cualquiera que no sea testigo de Jehová. Ellos creen que como ya Él regresó, Él está acá, ¿sí? Junto con sus ángeles y nos está dando misericordia para que nos volvamos testigos de Jehová. Bien, pero que en algún momento ya va a acabar esa misericordia y va a destruir a todos los que no sean testigos de Jehová. Eso es lo que creen los testigos. Bien, veamos ahora cuáles son sus conceptos hacia el Espíritu Santo, la salvación y la muerte. Bien, el Espíritu Santo no es Dios, es impersonal, es una fuerza activa e invisible de Jehová. Es decir, Dios tiene una fuerza que es activa, ¿sí? Y es el Espíritu Santo, pero no es personal ni es Dios. Ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza que tiene Dios. Veamos para la salvación. Para ser salvo, la persona debe ser bautizada como testigo de Jehová y ganar su salvación a través del trabajo en la promoción de la secta. Por eso es que usted ve a los testigos de Jehová siempre repartiendo literatura de sus publicaciones, porque esa es la forma de ganar su salvación. ¿Bien? Ellos además creen que ya Dios escogió quiénes van a ser los testigos de Jehová, pero que ellos no saben quiénes son. Entonces, por eso reparten literatura y alguno que cree ese era uno de los que Dios había escogido. Bien, y que la mayoría de gente pues no está escogida para ser salva, entonces no van a ser testigos de Jehová. Bien, bien. La salvación en el cielo entonces es limitada solo a 144,000, ¿sí? Y entre esos 144,000 están los fundadores y los líderes de la iglesia en la historia. Bien. Cualquiera que es líder de la iglesia ya está dentro de los 144,000 salvos. Bien. ¿Sí? Este número ya fue alcanzado. Ya los salvos del cielo, ya que van a estar en el cielo, ya ese número fue alcanzado. Por eso es que ellos, sí, los demás, los testigos de Jehová, que no son líderes, tienen que comprar su salvación o lograr su salvación a través del trabajo de la promoción de la secta. Bien. Estos 144,000 vivirán en el cielo como espíritus y el resto, que se llama la muchedumbre, o sea, el resto de testigos de Jehová, vivirán en la tierra y tendrán que obedecer a Dios perfectamente durante 1,000 años o serán aniquilados. Los que no obedezcan a Dios perfectamente serán aniquilados de los mismos testigos. Bien, bien, bien. Veamos algunas otras creencias y prácticas de los testigos de Jehová. Entonces ellos se reúnen los domingos en los salones del reino. No se llaman locales ni templos, sino salones del reino. ¿Por qué? Porque ellos creen que el reino de Dios son los testigos de Jehová. ¿Sí? Entonces, eh, por eso le llaman salones del reino de los testigos de Jehová. Una vez al año celebran la cena del Señor. ¿Sí? Y solo los ungidos pueden tomarla. ¿Quiénes son los ungidos? Los líderes. ¿Sí? Pueden tomar esa cena del Señor. ¿Sí? A los miembros se les pide distribuir literatura para la promoción de la secta, ya lo vimos, y no celebran cumpleaños, ni días festivos, ni fechas especiales. No votan en las elecciones, no saludan a bandera alguna, no prestan servicio militar y no aceptan transfusiones de sangre. Tienen varias ideas. Otra de las ideas que no está aquí es que solo se casan entre ellos. Bien, es considerado hereje aquel que se va a casar con alguien que no sea testigo de Jehová. Bien, muchas veces los matrimonios son arreglados. Bien, bien, entonces se arreglan entre las familias estos matrimonios, ¿sí? Especialmente en las regiones rurales,
¿sí? Se arreglan para que se conserve las familias como testigos de Jehová. Bien, bien. Entonces, esta secta es conocida porque pues, ha llegado a muchos países del mundo y hacen un trabajo en ello. Las mujeres, si ustedes se dan cuenta, son las que reparten la literatura. Los hombres casi no, también hay hombres, pero casi no, casi son todas siempre mujeres. Los hombres están trabajando, ¿sí? Trabajan para tener recursos y esos recursos son dados por ellos para la impresión de literatura. Bien, las mujeres, ¿sí? Eh, Así tengan hijos pequeños, tienen que dar un tiempo de servicio a la repartición de la literatura o a la visita puerta a puerta. Bien, entonces golpean y quieren compartir sus ideas porque ellos no saben quiénes serán los testigos de Jehová que Dios ya ha escogido. Bien, entonces esta es una secta muy conocida. Bien, los testigos de Jehová no son muchos, estamos hablando que son unos cerca de 6 millones de personas en el mundo, bien, de los testigos de Jehová. Bien, veamos entonces otra secta. Acá tenemos otra conocida, los mormones. Bien, entonces vamos a mirar un poquito más acerca aquí de los mormones. Los mormones fue una secta fundada por Joseph Smith en 1830 en Nueva York, Estados Unidos, mucho antes que los testigos de Jehová. Joseph Smith era un alcohólico, ¿sí? Y resulta que él dijo que en una de sus borracheras, entonces se le apareció un ángel. Ese ángel fue el ángel Moroní y le reveló dónde estaban enterradas unas tablas de oro, ¿sí? Y él las desenterró y allí estaba el libro del Mormón, ¿sí? Con esas tablas él imprimió el libro del Mormón y luego el ángel le dijo que enterrase las tablas, ¿bien? Y nunca más se han encontrado. Bien. Y entonces se tiene el libro del Mormón. Cuando analizamos lo que es el libro del Mormón, son mezclas de textos antiguos, ¿sí? Algunos que hablaban de la época de Antiguo Testamento y también de Jesús. Bien. ¿Sí? Básicamente textos fuera del canon bíblico. Bien, bien. Entonces, lo que ellos creen es que el ángel Moroní le reveló en ese libro que el Señor Jesucristo una vez ascendió, no subió al cielo, sino que se fue a los Estados Unidos a hacer su iglesia, a edificar su iglesia, que es la iglesia mormona. Bien, bien. Básicamente, Joseph Smith hace esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de sus principales eh, doctrinas, la primera, ¿sí? Fue el tema de la poligamia, ¿bien? Porque él vio en la Biblia que varios tenían muchas mujeres y él quería tener muchas mujeres, entonces estableció ello como una doctrina, ¿bien? Y hizo pues esta idea, esta secta. Su nombre oficial es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede principal en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Ellos no empezaron allí, empezaron en Nueva York, luego fueron, debido a la poligamia, fueron perseguidos, fueron a, a Indiana, luego a Illinois y siguieron siendo perseguidos hasta que se fueron al desierto de Utah y a Salt Lake City y allí se establecieron. Bien, bien. Sus escrituras, el libro del Mormón, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio y la Biblia versión Joseph Smith, en su orden son los escritos sagrados. En su orden, para ellos lo primero es el libro del Mormón, luego Doctrinas y Convenios, que la lista de doctrinas que hizo Joseph Smith, y La Perla de Gran Precio, que trata de que ellos son la iglesia verdadera de Jesucristo. Bien, y la Biblia, versión Joseph Smith, es una Biblia, sí, cambiada. Bien, bien.
También se usan como doctrinales las enseñanzas de profetas y líderes mormones y autoridades generales mormonas. Ellos creen que en cada época los líderes mormones son profetas directos de Dios. Y lo que digan ellos, pues, se usan doctrinalmente. Bien, bien. Em, Esta secta tuvo, después de adherirse a Utah, ya como era medio el oeste, ya no había tanta gente, tuvo especial crecimiento entre gente acomodada, gente de dinero. ¿Por qué? Porque querían tener varias mujeres. ¿Bien? Pues básicamente por la poligamia. Entonces eso hizo que ellos crecieran bastante y que invirtieran mucho en la ayuda, ¿sí?, a los nuevos creyentes o a los simpatizantes. Bien, veamos quién es Dios y Jesús para ellos. El Padre existió como hombre. Dios el Padre fue un hombre, pero llegó a ser Dios. Tiene un cuerpo físico y también tiene esposa, que es la Madre Celestial. Bien. No hay Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses separados. Los mormones son politeístas. Bien. Los hombres dignos pueden llegar también a ser dioses. Bien. Entonces, es una mezcla de la idea pagana, debido a que Joseph Smith estudió todos esos textos antiguos paganos para hacer el libro del Mormón. Entonces, sí, parte de ello tiene que ver con la idea de el buen comportamiento nos asciende como dioses, que pues lo tenía Babilonia y también los griegos, ¿no? Bien. Entonces, esta es una idea de ellos, los hombres dignos pueden llegar a ser Dios. Jesús fue creado mediante la unión sexual del Padre y la Madre del Cielo, y es el hermano mayor de todos los hombres, ¿sí? Y seres espirituales. Bien, ese fue Jesús. Es lo que ellos creen. Jesús no es Dios, es un ser humano, ¿sí?, que vino y provino de Dios. Jesús era casado. Dicen que Jesús era casado y tenía muchas mujeres. Bien. Su muerte en la cruz no provee una expiación total por el pecado, pero sí provee a todos la resurrección. Es decir, que lo que hizo Jesús fue dar la resurrección a ellos, ¿sí? Y que todos los mormones van a resucitar, ¿sí? Pero para la expiación total del pecado hay que ser mormón. Bien. Veamos un poco qué creen acerca del Espíritu Santo, la salvación y la muerte. El Espíritu Santo no es Dios, es impersonal, es una influencia que emana de Dios y que también se llama la luz de Cristo. ¿Sí? Ese es el Espíritu Santo, pero no es personal, solo una influencia de Dios en las personas. El ser humano es resucitado por gracia, esa resurrección la dio Cristo por gracia, pero salvo, ¿sí? Y salvo es que los salvos son aquellos que van a pasar de ser seres humanos a dioses, van a ser exaltados a la divinidad y son exaltados a la divinidad por obras, ¿sí? De acuerdo a las obras buenas que tengan. Entre esas obras está la lealtad a los dirigentes de la secta, el bautismo mormón, ¿sí? El diezmo, la ordenación, todos los hombres son ordenados como sacerdotes. El matrimonio no es solo con una esposa, sino puede ser con varias esposas e inclusive, además de la poligamia, también tienen eh, poliamor. Bien, es decir, si hay alguien que puede estar con alguna de las esposas de otro, con autorización de el esposo. Bien, bien. Hay ceremonias secretas de iniciación en el templo y tiene que ver algo bastante con la idea mística y las ideas de la cábala, de los números que están en la Biblia. Joseph Smith era un apostador, era un alcohólico, bien, entonces usó estas ideas también para los números, bien. También se permite la poligamia, ¿sí? Previo a requisitos de liderazgo, puedes tener varias mujeres, al principio no, pero después sí.
y para ser polígamo tiene que aportar a la organización por cada esposa. Bien, bien. Todo ser humano irá a alguno de los tres reinos celestiales, y son tres reinos celestiales separados. Algunos obtendrán la divinidad, otros serán salvos sin llegar a ser dioses, ¿sí? No lograron el liderazgo mormón, tuvieron algunos problemas en su vida, entonces son salvos, pero no fueron dioses, y los no mormones irán a las tinieblas de afuera. Bien, es lo que ellos creen. Em, yo tuve la oportunidad de asistir a la inauguración del Templo Mormón en Bogotá, que es calle 127, ¿sí? Abajo de la autopista norte. Allí queda el Templo Mormón y yo estuve en la inauguración del Templo Mormón. No porque fuese mormón, ¿bien? Sino porque yo estaba buscando de Dios eh, como parte de mi testimonio y eh, una compañera de colegio eran mormones y su hermano, ellos hacían equitación, entonces su hermano estaba en un torneo de equitación y no podía acompañarla a la reunión para los jóvenes de inauguración del Templo Mormón. Entonces sus padres no la querían dejar ir. Entonces ella me pidió, bueno, éramos vecinos y compañeros de colegio, entonces me pidió ella que si la podía acompañar, entonces yo le dije que sí. Entonces yo fui como si fuera su hermano, ¿bien? Y allí estuve, ¿bien? Y primero, eso es un lujo gigantesco. Yo aparezco ahí, si alguien tiene oportunidad de ir al Templo Mormón, en las fotos que están en la primera sala, ahí están las fotos de la inauguración, en la reunión de jóvenes, ahí aparezco yo. Bien, bien, pero es un lujo primero grandísimo, pero segundo, eso tiene varios pisos hacia abajo, donde en la parte final están los 12 toros, bueyes y toros, ¿sí? Y allí pues hacen toda una numerología con el 12, el 7, el 40 y hacen bastantes ritos allí. Bien, en esta reunión solo pues nos mostraron, ¿sí? Y nos explicaron que habían unas salas especiales para los diferentes ordenaciones. Ellos le llaman ordenaciones o como graduaciones. Bien, eso es lo que tiene. Bien, hacen bastante énfasis en el apoyo a la organización. Bien, y por eso, pues, eh, todos pues apoyan bastante a la organización y tienen un músculo económico grande. Bien, bien, veamos la siguiente. Veamos otras creencias y prácticas mormonas. Se prohíbe el alcohol, el tabaco, café o té. Los mormones no toman café o té. Bien. Se puede hacer un bautismo en favor de los nuestros, el cual incluye un aporte para la organización. Yo puedo hacer un bautismo mormón en favor de mis familiares que no sean mormones y pago a la organización o de mis familiares que ya han muerto sin haber sido mormones. Bien, bien. Cada mormón debe comprometerse mínimo 2 años a trabajo misionero, ¿sí? Y lo gradúan de elder, que quiere decir anciano, ¿bien? Después de hacer, ¿sí? Este trabajo misionero, ¿sí? Lo hacen los hombres. Bien. Eh, los tratos sociales cercanos solo deben ser entre mormones. Bien. Ellos, los tratos cercanos, es solo es entre mormones, no es ya con su familia, porque si su familia no es mormona, entonces no es parte de los salvos, ¿no? Se ayudan mucho entre sí. Ellos dan dinero y se ayudan mucho, especialmente dando dinero o económicamente a los simpatizantes. A los nuevos simpatizantes o nuevos creyentes les prestan, les dan, la organización les da una casa en arriendo muy económica, entonces los comprometen económicamente con la secta. Bien. Hasta 1978 las personas afro no eran permitidas en la secta y no pueden aún hoy ser sacerdotes en la secta. Hoy ya han permitido personas negras, pero
pero siempre se caracterizaron por un fuerte racismo. Bien, bien. Inclusive hicieron las actividades en la época de la segregación, los mormones quemaban personas negras, ¿sí? Porque los consideraban que eran demonios. Bien, bien. Esto pues de manera general para los mormones. Veamos entonces ahora eh, otra secta. Esta es muy conocida, bien. Esta es la secta de los pentecostales unicitarios, bien, muy conocida también. Entonces vamos a verificar esta secta. La secta de los pentecostales unicitarios, más conocida como los Jesús Solos, fue iniciada en 1913 en Arroyo Seco, California, Estados Unidos. No hay un fundador, ellos eran una iglesia pentecostal apenas luego del avivamiento de Azusa, ¿sí? En California. Bien, ese avivamiento pentecostal hizo muchas iglesias que mucha gente se dedicara a la obra a tiempo completo, ¿sí? Y una de esas iglesias fue la de Arroyo Seco. Bien. Pero allí empezaron a tener algunas personas una doctrina, ¿sí? Más preponderante hacia Jesús sobre el Padre y sobre el Espíritu Santo. Bien. Entonces, una iglesia de estas evangélica pentecostal, de ese movimiento de Azusa, empezaron con esta doctrina. Bien. Su nombre oficial es la Iglesia Pentecostal Unida. Bien. En Colombia, la iglesia más grande que existe después de los católicos, ¿m? Y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Sí? Eh, Su sede principal es en Los Ángeles, California. Bien. Ellos hacen un énfasis grande en el servicio, ¿sí? Entonces, tienen iglesias en cada parte, ¿bien? Porque la gente tiene que servir y dan y sostienen a las personas que están como sus pastores, ¿bien? La Biblia, como su escritura, es la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, son las escrituras sagradas. No tienen una versión en especial de la Biblia, pero no aceptan versiones modernas de la Biblia, como la NBI o la nueva traducción viviente. No, entonces ellos usan mucho Reina Valera 60, bien, es lo que más usan. Bien, veamos entonces ahora sus creencias acerca de Dios, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Bien, Dios es una persona llamada Jesucristo. Ese es Dios. Él se manifiesta como Padre en el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo siempre ha sido el Dios y se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento. Cuando nació en Belén, se manifestó como Hijo. Bien. Y después de la ascensión de Jesús al cielo, se manifestó como Espíritu Santo. O sea, solo hay un Dios que es Jesucristo. No hay Trinidad. Bien. Por eso se les llama Jesús solos. Bien. Bien. ¿Cómo empezó esta secta en cuanto a la diferenciación de la doctrina? Bien, empezó con la interpretación del bautismo en el nombre de quién se debe hacer. Bien, y acá voy a explicarlo un poquito para que lo entendamos. Entonces, en la Biblia podemos ver que tenemos, tenemos algunas enseñanzas respecto a la el bautismo, ¿sí? En unas partes dice que el bautismo, entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿bien? Ese es el bautismo, ¿bien? Y, pero en otros lugares también, ya en Hechos, entonces está solo en el nombre de Jesús, ¿sí? En Hechos vemos que el bautismo se hizo en el nombre de Jesucristo nomás, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, debido a estas ideas, ¿sí? Ellos empezaron a hacer énfasis en que hay que bautizar en el nombre de Jesús y empezaron entonces a hacer toda una teología acerca de la explicación cuál es, ¿sí?
El Señor Jesucristo claramente mandó a bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando se refirió, ¿sí? Generalmente. Pero en Hechos, Pedro está bautizando, ¿sí? Y Pedro le está hablando a una audiencia judía, ¿bien? Entonces hace el énfasis en Jesucristo, ¿bien? Pero no es que tengamos que bautizar en el nombre de Jesucristo, sino que Pedro hizo el énfasis en el nombre de Jesucristo para explicarles a ellos que no era en el nombre del Padre, sino que Jesús era. Bien, pero podemos ver luego, ¿sí? Eh, cómo los demás que hablan del bautismo no lo entienden solo como Jesucristo, ¿sí? Sino el bautismo es un compromiso con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un compromiso público de que creemos en Dios. Bien, entonces, debido a esta idea de el bautismo, es que esta secta empieza a hacer su doctrina especial. Bien, bien. Entonces, ahora vamos a ver, entonces, no hay Trinidad. Jesús es el único y verdadero Dios quien existe en funciones, bien, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo Jesús inicia a ser hijo al nacer en Belén. Antes era solo una idea o un concepto en la mente del Padre. Jesús no existió antes, bien, sino solo, o sea, Jesús como hijo solo existió de Belén en adelante. Bien, porque Jesús sí existió siempre, pero era como Padre. Bien, y allí se presenta luego como hijo. Bien, y Jesús, pues es también el Espíritu Santo. Bien, bien. Veamos algunos conceptos respecto a salvación, muerte y prácticas. La salvación es por fe en Jesucristo, el bautismo administrado solo en el nombre de Jesucristo. Quien se ha bautizado no solo en el nombre de Jesucristo, sino también en el nombre del Padre y del Hijo, no es salvo. El hablar en lenguas y el mantener una vida de rectitud personal son requisitos para ser salvo. Bien. Entonces, estos son obras que hay que tener para ser salvo. Entonces, la fe en Jesucristo más estas obras. Esta es la idea de esta. Muchos confunden esta iglesia pentecostal como si fuese una iglesia cristiana o una denominación cristiana. ¿Sí? Esta es la iglesia pentecostal unida, pero es una secta. Bien, bien. Todos aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Salvador personal y que no son bautizados solo en el nombre de Jesús o creen en la Trinidad irán al infierno. Bien, bien. Se requiere un estilo de vida legalista en la vestimenta, el atavío, las mujeres mantener su cabello siempre largo, no vestir pantalones, los hombres siempre vestir camisas de manga larga. Bien, entonces tienen una serie de doctrinas legalistas. Bien, bien, bien. Es una iglesia, perdón, es una secta bastante disciplinada, ¿sí? Dan bastante. La iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene muchos activos, todos sus templos son propios, bien, no arriendan, sino son propios y tienen muchísimos en el país. Bien. Veamos entonces ahora otra más. Esta es la de la unificación. Esta es otra secta. Bien, la secta de la unificación. Entonces veamos origen de esta secta. Esta es la secta fundada por Sun Yun Moon en 1954 en Corea del Sur. Es una secta iniciada en Corea del Sur. Bien, es apenas pasa la guerra, van los misioneros, ¿sí? Y los primeros misioneros que van son universitarios, y luego la segunda ola de misioneros que van fueron pentecostales, ¿bien? Fueron de los Estados Unidos y del movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal en Corea generó un rechazo de la iglesia, ¿bien? ¿Por qué? Porque se fundamentó la idea reformada de los reformados presbiterianos coreanos, porque los presbiterianos también mandaron misioneros. Entonces empezó a haber una guerra, digamos, doctrinal, teológica, entre los presbiterianos reformados enviados desde Escocia y los pentecostales desde Estados Unidos. Bien.
Entonces, en todas esas revueltas, digamos, nace la secta de la unificación. Bien, entonces veamos qué cree esta secta. Su nombre oficial es Federación Familiar para la Paz Mundial y la Unificación, ¿sí? Con sede principal en Nueva York. Ellos no se declaran como una iglesia, ¿sí? Sino como una federación familiar. Bien, bien. Sus libros, ¿qué escrituras tienen? El principio divino de Sun Yun Moon es considerado el testamento completo. Ese libro es para ellos considerado la nueva revelación de Cristo, la nueva revelación de Dios, ¿sí? Y es el testamento completo. La Biblia no es en sí la verdad, sino que es un texto de enseñanzas de la verdad. La verdad es el libro de Sun Yun Moon. Bien. Eh, y en su orden son las escrituras sagradas, o sea, primero el principio divino y luego la Biblia, ¿bien? Pero sus prédicas y todo ello son a partir de el libro El principio divino de Sun Yun Moon. Bien, bien. Veamos entonces quién es Dios para ellos. Dios es positivo y negativo. Este fundador Sun Yun Moon era un budista, ¿bien? Y creía bastante en el budismo, ¿sí? Y el budismo, pues, es una filosofía que se basa en el equilibrio entre el yin y el yang, o sea, lo positivo y lo negativo. Entonces, Dios es el yin y el yang, Dios es lo positivo y lo negativo en equilibrio. Es el equilibrio entre el bien y el mal. Dios creó el universo de sí mismo, ¿sí? O sea, todo lo que existe viene de Dios, es Dios en sí mismo, el universo es el cuerpo de Dios. Bien. Entonces tienen ideas acá también orientales de nueva era también, de influencia de nueva era. Bien. Esta secta. Bien. Esta secta está en Colombia también. Bien. Eh, Dios no conoce el futuro, sufre por ello y necesita del hombre. ¿Bien? Entonces Dios no conoce el futuro, sufre porque no conoce el futuro y necesita del hombre. ¿De quién? De Yun Moon, para hacerlo feliz a Dios. ¿Sí? O sea que Sun Yun Moon hace feliz a Dios y no hay Trinidad. Esta secta promueve la idea de la felicidad familiar. Bien, bien. Jesús fue un hombre perfecto. ¿Qué fue Jesús? Un hombre perfecto, pero no fue Dios. Jesús es el hijo de Zacarías, ¿sí? Y no nació de una virgen. Dicen ellos que Zacarías no podía tener hijos y Dios le dio la posibilidad de tener hijos y tuvo un hijo con su esposa y un hijo con otra mujer fuera del matrimonio. Bien, y que de allí, entonces el hijo con su esposa fue Juan el Bautista y el hijo con otra mujer fuera del matrimonio, pues fue Jesús. Bien, la misión de Jesús fue unir a los judíos a través de encontrar una esposa perfecta y hacer una familia perfectamente unificada. Pero la misión fracasó, ¿sí? Porque no se casó, ¿sí? Y no encontró esa esposa perfecta, ¿sí? Y esa familia perfectamente unificada. Jesús entonces no resucitó. La segunda venida de Jesús ya se cumplió cuando nació Sun Yun Moon. Sun Yun Moon es quien va a completar la misión que le fue dada a Jesús, pero que Jesús no pudo hacer. Entonces Sun Yun Moon es superior a Jesús y terminará la misión que le fue dada a Jesús. El Espíritu Santo es un espíritu femenino que obra con Jesús en el mundo de los espíritus, ¿sí? Y es femenino, ¿por qué? Porque es para hacer la familia, para dirigir a Sun Yun Moon por todo lo que dice y hace Sun Yun Moon, exacto. Bien, bien. Sun Yun Moon ya murió, él ya murió y quedó su esposa. Ellos hace poco, a finales del año pasado, hicieron un evento en la Iglesia Tabernáculo de la Fe, una reunión acerca de la familia, ¿bien? Y eran esta secta, ¿sí? La Federación Internacional de la Familia para la Felicidad y la Paz, ¿bien? Y básicamente, ¿cómo crecen ellos? Haciendo eventos hacia la familia entre los cristianos para llevarse a la gente para su secta.
Bien, bien. Entonces, vamos a volver a compartir acá y vamos a ver aquí un poquito más. Bien, vamos a mirar acerca de la salvación y la muerte. La obediencia y aceptación de los verdaderos padres actuales de la humanidad, que es Sun Yun Moon y su esposa, ¿sí? Son los verdaderos padres de la humanidad, elimina el pecado. O sea, obedecer y aceptarlos a ellos como padres, entonces te quita el pecado y resulta en la salvación y perfección para que sea así posible la paz mundial y la unificación. Bien, bien. Los casados por Moon y su esposa toman vino santo, que contiene 21 ingredientes secretos, incluyendo la sangre de los verdaderos padres, que a través así del linaje, para que a través así del linaje se siga haciendo la perfección. Ellos hacen bodas múltiples, ¿bien? De muchas cantidades de personas, para que a través de la familia se siga extendiendo la idea de la secta. ¿Bien? Después de la muerte, todos van al mundo de los espíritus. Toda la humanidad va a ir al mundo de los espíritus y ascienden al cielo según convencieron a otros de seguir a Sun Mun Yu, a Sun Yun. A la larga, todos serán salvos, inclusive Satanás. ¿Bien? Todos serán salvos, todos irán al cielo, Satanás también, todas, todo, pero sí van a ir unos primeros de acuerdo a y cómo convencieron a otros de seguir a Sun Yun Moon. ¿Por qué es esta idea de que todos van a ser salvos? Porque ellos dicen que Sun Yun Moon es la expresión total del amor y entonces pues no va a dejar a nadie no salvo. Bien, esta es la unificación. Veamos algunas creencias. Se hacen matrimonios multitudinarios, oficiados por Moon o por a quien él designe, inclusive su esposa. ¿Sí? Entonces casan 1000, 2000 parejas, ¿sí? Bien, y cada uno de esos toma ese vino y se compromete con la unificación y la paz mundial. Los miembros creen que Jesús se doblega ante Sun Yun Moon y que Moon es el Rey de Reyes, Señor de Señores y el Cordero de Dios. Se pueden poner en contacto con los espíritus de los muertos y de acuerdo con cómo consigan seguidores de Sun Yun Moon, pueden ayudar a ascender a ese espíritu al cielo. Bien, pues tienen también prácticas espiritistas, ¿sí? Y ellos tienen todo un registro de cuántas personas han llegado a la iglesia por parte de quién. ¿Bien? Entonces hacen bien toda esa parte de seguimiento. ¿Bien? Entonces, bien, esas son otras creencias y prácticas de la iglesia de la unificación. Bien, veamos una más, veamos dos más, yo creo que alcanzamos a ver. Esta es la ciencia cristiana, la secta de la ciencia cristiana. Esta casi no hay en Colombia, hay algunas pocas, ¿sí? Más que todo en Estados Unidos, pero sí hay. Bien, veamos aquí la secta. La secta de la ciencia cristiana fue fundada por Mary Baker en 1875 en Massachusetts, Estados Unidos. Bien, su nombre oficial es la Iglesia de la Ciencia Cristiana, con sede principal en Boston. En los países de habla hispana también se le conoce como Jesucristo científico. Jesucristo científico también se le conoce. Bien, bien. Los libros que tienen sagrados son Ciencia y Salud con clave en las Escrituras, un libro escrito por Mary Baker, y el Manual de la Iglesia Madre, ¿sí? Y otros escritos y periódicos oficiales, ¿sí? Para esta secta, la Biblia no es confiable y no usa la Biblia. Bien, sino usa los escritos de la fundadora. Bien. Dios es un principio impersonal de vida. O sea, Dios, el concepto de Dios no es personal, ¿sí? Dios es la verdad, el amor, la inteligencia y es espíritu. Bien. Dios es todo lo que verdaderamente existe. La materia es una ilusión, sino que solo existe Dios. Siempre ha existido y solo existe Dios, por lo tanto no hay Trinidad. Jesús no era el Cristo, sino era un hombre que exhibió la idea de Cristo.
Jesús no era Dios y Dios nunca puede hacerse hombre o carne o materia. Jesús no sufrió y no pudo haber sufrido por el pecado, no murió en la cruz, no resucitó ni regresará. Bien. Ellos creen básicamente en que todo es Dios. Bien. Y veamos ahora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es un poder impersonal que se acrecenta a medida que se practican las enseñanzas de la ciencia cristiana. Ese poder crece en ti a medida que obedeces las enseñanzas. Esto se llama Christian Science en inglés. Entonces de pronto así lo pueden conseguir. La humanidad ya es salva eternamente. Toda la humanidad ya es salva. ¿Sí? Y siempre ha sido salva. ¿Sí? El pecado, el mal, la muerte no son reales. ¿Sí? No existen. ¿Sí? Son construcciones de nuestra mente. ¿Bien? O sea, la humanidad siempre ha sido salva, no necesita salvación. La muerte no es real. El cielo y el infierno son condiciones de la mente. Entonces, básicamente, ella se basa en la idea de la prestidigitación, ¿sí? Que es lo que hoy conocemos como el pensamiento positivo. Dígalo y pasa. La manera para llegar al cielo es lograr la armonía con Dios, ser uno con Dios y se logra a través de la meditación. Bien, bien. Veamos, los miembros no acuden a médicos, ¿sí? Ellos trabajan mucho el tema de salud. Los miembros no acuden a médicos, sino a practicistas de la secta, que son sanadores profesionales ordenados por la secta y que tratan las enfermedades que dicen tener las personas y reciben honorarios por sus servicios siendo parte de estos donados a la secta. Bien, por eso no sé si ustedes han visto que por ahí hay algunas cosas que se llaman Jesucristo científico y siempre tienen que ver con salud. Bien, bien. La sanidad llega al ser consciente de que uno no puede estar realmente enfermo. O sea, te sanas es porque te das cuenta que no estabas enfermo. Porque la enfermedad es un estado de la mente. El cuerpo no puede estar enfermo, ni siente dolor, ni puede morir porque la materia es una ilusión. ¿Bien? Entonces, cuando tú te das cuenta, ¿sí? Y eres consciente de que no puedes estar enfermo, entonces te sanas. ¿Bien? La secta obtiene adeptos ante declaraciones de sanidad milagrosa. Bien, esta es la ciencia cristiana. Veamos ahora la última que tenemos para hoy. Y ahorita pues vamos a preguntas. Bien, entonces los miembros, esta es la secta de la, no, ya vimos ciencia cristiana. Veamos ahora la nueva era. La nueva era acá, tengo que hacer una aclaración, no es que sea una secta sola, sino que es como una reunión de diferentes cultos. Bien, entonces vamos a ir mirando a qué se refiere con la nueva era. Entonces la secta de la nueva era es basada en el misticismo oriental, el hinduismo y paganismo. Fue popularizada por la actriz Shirley MacLaine entre los años 1980 y 1990 en California. Básicamente, en estos años los artistas de Hollywood empezaron a poner su mirada en las ideas místicas orientales. No tiene un nombre oficial, sino que hay diferentes énfasis místicos de los cuales toman sus nombres. Entonces, hay varias, ¿sí? Que depende del enfoque místico, entonces toma un nombre, pero pues entre todas se identifican como la nueva era. Bien, bien. No usa un libro sagrado, sino que toma pasajes de diferentes textos, como la Biblia, diferentes creencias animistas, como escrituras del hinduismo, del pensamiento positivo, del budismo, del taoísmo, creencias indígenas, astrología, misticismo, magia. Bien, bien. Entonces hay varios así. Un ejemplo de esto es el autor indio Deepak Chopra. ¿Sí? Eso es este tipo de ideas de nueva era. Veamos quién es Dios, quién es Jesús.
Tienen una idea animista. Todas las cosas y personas que existen es Dios. Todo lo que existe es Dios. Dios es una fuerza impersonal o un principio, no una persona. Los seres humanos tienen poder interior sin restricciones y necesitan descubrir. Bien. Esto es una derivación de las ideas babilónicas. Bien, bien. Jesús no es Dios ni Salvador, es un modelo espiritual y un gurú. Ahora es un maestro ascendido. Fue un practicante de la nueva era y así obtuvo su poder, de la misma manera que cualquier otra persona lo puede hacer. Jesús estuvo en la India y en el Tíbet y aprendió las verdades místicas. No resucitó físicamente, sino que ascendió a una esfera espiritual más alta. Ellos creen en la reencarnación, entonces ascendió pues a un lugar espiritual mayor. Veamos ahora el Espíritu Santo, salvación y muerte. Bien, yo lo clasifiqué de esta forma como para que lo podamos ver paso a paso. El Espíritu Santo es una fuerza psíquica, ¿sí? Tiene que ver con la psiquis, con la predestinación, ¿qué? Prestidigitación. Tiene que ver con la psicología, ¿bien? Y el ser humano puede experimentar fenómenos psíquicos, poniéndose en contacto con seres en esferas espirituales más altas. Y para ello es esa fuerza. Esa fuerza psíquica, ¿sí? Es para podernos en contacto con seres espirituales más altos y que nos guíen hacia esas esferas espirituales. Entonces, cada cual, a través de esas experiencias, esas fuerzas psíquicas, puede elegir a un gurú y ese gurú lo va a guiar hasta que pueda llegar a ese siguiente nivel espiritual. La salvación se da cuando se contrarresta el karma de lo malo con el karma bueno, ¿sí? Ahí entonces la persona, ¿sí? Es salva del mal que hay, ¿sí? Del sufrimiento que hay. Se pueden obtener poderes sobrenaturales con la meditación, el autoconocimiento y los espíritus guías. Estos espíritus guías es lo que estaba hablando ahorita de los gurús. Bien. O gurú, que quiere decir espíritu guía. Bien. Entonces, hoy Jesucristo para ellos es uno de los gurúes. Entonces, cualquier cristiano puede hacer nueva era porque Cristo es, o sea, cualquiera puede seguir a Cristo, pero lo sigue de la forma de nueva era porque Él es un gurú. Entonces, este fue el éxito que tuvo esta idea. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente era cristiana en los Estados Unidos, pero esta fue una muy buena, ¿sí? Mezcla con las ideas orientales para la gente. No tenía que dejar de seguir a Cristo, pero podía mezclarse o hacer el sincretismo con estas ideas orientales. Bien, bien, bien. Y aún hay pues mucha gente practicando esta idea de la nueva era. Veamos otra. La muerte. No hay muerte. Lo que hay es reencarnaciones. Estas ocurren hasta que la persona alcanza la unicidad con Dios, es uno con Dios. No existe el cielo y el infierno, sino solo un continuo, ¿sí? Una continua reencarnación hasta, ¿sí? Ya no necesitar nada y parar el sufrimiento porque alcanzó, ¿sí? Esta unicidad con Dios que se le llama nirvana. Bien, bien. Veamos ahora algunas otras prácticas. Bien, se incluyen prácticas como el yoga, la meditación, la visualización. La visualización es una práctica que se ha usado mucho, sobre todo en los multiniveles, ¿sí? Entonces la gente quiere una casa, entonces pega en su nevera el recorte de una casa y lo está viendo y entonces ahí lo va a obtener. Bien, eso es lo que es la visualización. Bien, la astrología, la hipnosis, los trances, el tarot, la mediunidad, o sea, mediums para hacer contactos con espíritus y el espiritismo mismo. Bien, bien. Entonces, todo esto son prácticas y mezclas de la nueva era. Bien, veamos otra. Se usan todo tipo de utensilios para lograr armonía con Dios, porque todas las cosas tienen energía, ¿bien? Y se usan para las sanidades psíquicas, el contacto con espíritus y para desarrollar más poderes psíquicos, por ejemplo, los cristales de cuarzo, ¿bien?
diferentes tipos de madera, los elefantes, ¿sí? Diferentes tipos de utensilios, ¿sí? Y hay muchos, ¿bien? Cristales, mm, los puntos cardinales, la forma de poner los muebles, ¿bien? Eh, varias y varias cosas que son tomadas de diferentes ideas orientales. ¿Bien? Bien, se busca la unidad y la paz mundial, se promueve el veganismo y el vegetarianismo. ¿Bien? La idea es que como hay sufrimiento, tú a través del yoga, de la meditación, de todas estas ideas místicas, te vas a apartar del sufrimiento, ¿sí? Y, y vas a entrar en un trance con los espíritus elevados, ¿sí? Y no te vas a preocupar por este mundo caído y pecaminoso. ¿Ok? Bien, esta es la idea de la nueva era. Bien, bien. Entonces, ahí tenemos algunas de ellas, de estas sectas, y podemos ver ello. Vamos entonces a ver si hay algunas intervenciones y algunas preguntas de estas. ¿Bien? Yo dejé ahí un poquito de espacio porque estas son como un poquito más conocidas. Las que vamos a ver la próxima semana son menos, las hemos escuchado, pero no las hemos visto tanto. Hay algunas que son secretas o que se ocultan, mientras que estas sí son públicas, tienen avisos. Bien, bien, entonces vamos a mirar aquí alguna idea. Bien, entonces dice acá Aniet, se puede entender a la confesión positiva fundada por Kenneth Hagin y Kenneth Copeland como una doctrina sectaria. Bien, Kenneth Hagin habló acerca de la confesión positiva, pero como y que el resultado de la confesión positiva era la felicidad, ¿sí? Y por eso entonces empezó a desarrollar lo que fueron las prédicas de la risa, ¿sí? Y estas ideas de la risa. Bien. Eh, digamos, sí, digamos, se basaron en esta idea del, bueno, al menos Kenneth Hagin, ¿sí? Eh, él se basó en esta idea de la confesión positiva, pero no le hizo un énfasis como el de la nueva era. Él lo que hizo más fue como que el poder de la palabra, ¿sí? De nosotros, ¿sí? Tiene el poder para que las cosas sucedan, pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que es el poder de la palabra de Dios, no la nuestra. Bien, entonces, lo necesario o la consecuencia necesaria de la confesión positiva, pues tiene que ser la felicidad. ¿Sí? Y entonces esa felicidad se expresaba a través de la risa y pues eso fue lo que hizo Kenneth Hagin, ¿bien? De ahí para allá pues empezó a enseñar ello. Acá en Latinoamérica no fue tan bien recibido, pero sí dejó su instituto bíblico, ¿bien? Y sus materiales teológicos. El instituto bíblico se llama Rema Sepco, ¿sí? Y la iglesia se llama la Iglesia de Colombia. Bien, y ellos son los de Kenneth Hagin. Bien, el pastor, se me olvidó el nombre de este pastor. Bien, bien. Y Kenneth Copeland, sí, es diferente. Kenneth Copeland, eh, él sí lo usó como una prestidigitación. Es decir, sí empezó a hablar acerca de que lo que nosotros decimos y afirmamos va a suceder porque Dios se lo va a dar. Bien, y Kenneth Copeland es como el iniciador en los Estados Unidos de esta idea del Evangelio de la prosperidad. Bien, fue diferente lo que hizo Kenneth Hagin a Kenneth Copeland, pero Copland sí lo declaró, que lo que declare es lo que va a pasar, que pacte, todas estas ideas vinieron allí de ellos. Kenneth Copeland pues tiene un ministerio grandísimo, bien, pero sí, digamos, es uno de estos pastores de la prosperidad. Entonces sí, sí lo hizo. Ahora, mm, qué puedo decir de estos dos? Yo pienso que aunque el hermano Hagin estaba equivocado en varias doctrinas, yo creo que pues mantuvo los principios bíblicos, entonces o sea, mantuvo los principios bíblicos divinos, no, no los
los de la aplicación de esos principios, pero sí quién era Cristo, quién era Dios, este tipo de cosas. Bien. Eh, entonces, pues creo que son hermanos nuestros. Pero eso es personalmente yo, ¿sí? Pero Kenneth Copeland, la palabra habla de que los avaros no entrarán al reino de los cielos y pues él sí ha tenido pues una inclinación hacia el dinero, también ha tenido problemas de lavado de activos, ¿sí? Con la justicia norteamericana, ¿bien? Y entonces ese sí me da dudas, ¿sí? Bien, me podría dar más dudas que Kenneth Hagin. Bien, bien. Veamos una segunda. Aquí hay otra, Oscar. ¿En qué se basan los mormones para decir que Jesús fue casado? Bien, no tienen una evidencia, pero debido a que el matrimonio para ellos era polígamo, ¿sí? Entonces, pues dijeron que Jesús era casado. Y ni siquiera el libro del Mormón habla de que Jesús fuese casado. Pero José Smith empezó a decir que Jesús era casado para justificar sus ideas polígamas. ¿Bien? Entonces, la gente ante la poligamia de los mormones, pues los atacaban y pues ellos se fueron yendo, yendo, yendo hasta que llegaron a Utah y allá ya nadie los molestó. Hoy Utah tiene el 70% del estado como mormón y pues es donde está el poder mormón. Bien, bien, pero digamos, no es hoy, ya no todos son polígamos, ¿sí? Pero sí hay poligamia todavía en la iglesia mormona. La poligamia es un delito, ¿sí? En otros estados, pero en Utah no, ¿sí? Entonces, en otros estados sí, pero ya no es como el fundador, que pues era una doctrina de ley, ¿sí? Pero sí, digamos, hay esta parte del poliamor, ¿sí? Existe y sí hay mormones que tienen más de una esposa. Entonces, pues se basan es en ello, no tienen algo así, ni siquiera en el libro del Mormón, sino básicamente fue como una forma de justificar ello. Bien. Eh, Inclusive, eso que hablamos acerca de que el alcohol fue prohibido entre ellos, no fue al principio así. ¿Sí? Es más, los mormones jugaron un papel fundamental en el contrabando de alcohol, ¿sí? Para oponerse a las autoridades cristianas, ellos ayudaron al Capone con el tráfico de alcohol. ¿Sí? Luego fue que prohibieron el alcohol. Recordemos que yo era un borrachín. Bien, entonces ya luego, cuando ellos se van eh, a, a Utah, ahí hacen un reglamento más estricto. ¿Por qué? Porque pues con alcohol la gente pues se sale de sus cabales y lo que crea es problemas. Bien, bien. Entonces pues por eso tienen ello. Hoy los mormones tienen una estrategia muy grande de alcance de redes sociales diciendo que son cristianos. Bien. Pero pues tenemos que saber que son una secta, ¿sí? Pero ellos se venden como una denominación cristiana. Bien, bien. Entonces, bueno, esa es la idea. Veamos aquí, aquí hay otra, dice, existe la iglesia pentecostal trinitaria. Sí, claro, hay muchas iglesias pentecostales trinitarias, ¿sí? La mayoría de las iglesias pentecostales, la única que es Jesús sola es la unidad de Colombia, pero todas las demás iglesias pentecostales son trinitarias. Tenemos diferentes eh, denominaciones pentecostales, unas más pentecostales que otras. La más grande es Asambleas de Dios, el hermano Víctor se congrega allí. Tenemos la cuadrangular, también que es pentecostal, y bueno, hay varias, hay iglesias pentecostales independientes y son trinitarias. Bien, bien. No caen en que solo es Jesús, ¿sí? O algún otro, ¿no? Pero sí, sí hay varias, hay varias. Bien. Em, Aquí hay otra, Oscar. Dice, buenas noches, Oscar. El Evangelio de la Prosperidad, ¿a cuál de estas sectas pertenece? De Juan Pablo, la pregunta. el Evangelio de la Prosperidad no es que sea una secta, sino es una doctrina. Bien. O sea, no hay una secta que se llama Evangelio de la Prosperidad, sino básicamente ¿qué fue? Fue debido a que si lo dices
lo pactas con Dios, este tipo de cosas, esta idea, digamos, de la confesión positiva. Entonces se utilizó ello para, ¿sí? Dominar a la gente y que necesariamente el que tiene a Dios debe ser próspero, pero básicamente como una herramienta para que la gente dé dinero a las iglesias. Entonces, como tal, no es una secta, sino es una doctrina que ha entrado dentro de otras, pero en su creencia divina es igual, o sea, no. ¿Cómo sabemos que es una secta? Recordemos eh, Romanos 14:1 y Judas 3, ¿no? Romanos 14:1, recibid al débil en la fe y no contendáis, ¿sí? Sobre asuntos doctrinales. Recíbanse unos a otros, vayan, miren la palabra, tengan corazón enseñable, vean qué es lo más razonable, ¿sí? Pero Judas 3 nos dice que contendamos ante todo aquel que venga a traernos un evangelio diferente. Entonces, tenemos que contender con los que se metan con los asuntos divinos de Dios y de la salvación. Pero si vienen mis hermanos anglicanos a decirme que ellos quieren bautizar por aspersión y mis hermanos bautistas a que es por inmersión, pues eso no es un asunto de salvación, ¿sí? Entonces no debo contender, voy y miro y creo que pues entendiendo lo que es el bautismo, de pronto el hecho de que sea por inmersión es algo más público, pero no es que deba ser por inmersión, ¿bien? También puede ser por aspersión, ¿bien? Mientras que si viene un testigo de Jehová a decirme que Cristo no es Dios, ahí sí debo de contender. Y esa es la forma para saber quiénes son las sectas. Y las sectas son con los que me toca contender. Si viene un mormón a decirme que el libro del mormón es por encima de la Biblia, si viene ciencia cristiana a decirme que la Biblia no es verdad, sí, tengo que contender. Si viene un testigo de Jehová a decirme que Cristo no es Dios también, bueno, también. Si viene la Iglesia de la Unificación a decirme que Sun Yun Moon es mayor que Cristo y que Cristo se doblega ante él, pues son una secta, ¿bien? Pero ya entre nosotros, pues hay diferentes ideas y en este caso, el Evangelio de la Prosperidad, aunque es una mala práctica, ¿sí? Pero en la doctrina divina, pues básicamente está correcto y generalmente el Evangelio de la Prosperidad se propagó por la doctrina pentecostal. ¿Bien? Sí, pero pues su doctrina es la correcta, o sea, la doctrina de lo divino, ¿sí? De lo divino es la correcta, o sea, Cristo, el Hijo de Dios, el Padre, el Hijo, Trinitarios, ¿sí? Bien, entonces ahí pues, o sea, son hermanos, pero hacen esas prácticas incorrectas. Ahora, ¿sí? Dentro del Evangelio de la Prosperidad tenemos que ver, ¿sí? Que ya los líderes, ¿sí? Bien, pueden estar haciendo esto por avaricia. ¿Bien? Y allí ya empezamos a ver si son hermanos o no, porque la palabra es clara que los avaros no entrarán al reino de los cielos, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los maldicientes. Bien, entonces eso es lo que tenemos que ver, porque la mayoría de personas que están en una iglesia de Evangelio de la Prosperidad, sí, sí, pues dan, sí, muchas veces por la manipulación que hay, sí, pero no es que estén en el avarismo, pero sí de pronto los líderes. Entonces eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Allí, esas prácticas. Oscar, un complemento a esa pregunta, pero entonces ahí la diferencia sería eh, que la palabra sí debe ser la palabra de Dios, la que confesemos, no lo que yo quiero, ni lo que anhelo, ni nada de eso. Eso ya es diferente, porque Dios pues de alguna manera sí nos invita a estar mejor, ¿no? Sí, o sea, No sé si eso sea prosperidad, pero a estar mejor que nuestros estados anteriores. sí, ¿Esa sería la diferencia con ese tipo de evangelio? tengo que buscar más libertad cada vez, ¿cierto? Ser mejor hoy que Ujú, ayer. Y si yo exacto. veo que parte de esto, pues no está de acuerdo a la palabra, pues tengo que preguntarle a Dios si me deja, si me tiene allí o me pide salir. Pero obviamente tenemos que aplicar toda la Biblia y de la manera correcta. Pero para que sea secta, tiene que haberse metido con lo divino, con lo de Dios y la salvación. ¿Sí? Ahí sí ya secta. ¿Por qué? Porque si creen lo mismo, entonces lo que tienen es una mala práctica de la doctrina, pero tiene lo que llamamos la sana doctrina, o sea, la doctrina primaria es igual. ¿Bien? Entonces, ahí la diferencia es que pues el día del tribunal
pues sus obras van a ser expuestas y pues no los van a encontrar con obras correctas. Bien, pero son hermanos, van a ir al tribunal, ¿no? Ya si esto los lleva a, a empezar a cambiar la idea central de la doctrina de Dios y de la salvación y del evangelio, pues ahí sí ya pueden convertirse en sectas. Por ejemplo, veamos el caso de eh, la Iglesia Universal de Jesucristo. Y mira, bien, ellos eran una iglesia pentecostal, ¿bien? Que empezaron a caminar en la doctrina de la prosperidad. ¿Sí? Pero luego llegaron a decir que los escritos de María Luisa Piraquive tenían el mismo valor de la Biblia y que como ella es profeta, entonces era una nueva revelación, por lo tanto, si hay que escoger entre la Biblia y los escritos de María Luisa, había que escoger los escritos de María Luisa. Entonces se convirtió en una secta. ¿Sí? Bien. Entonces, eso puede pasar, ¿sí? El Evangelio de la Prosperidad te puede llevar hasta eso, ¿sí? Pero solo hasta que se metan con lo divino, con los asuntos de Dios, es que podemos decir que es una secta, ¿bien? Con asuntos del Evangelio, de la salvación. Ya en cuanto a las doctrinas aplicativas, pues ahí claramente el Evangelio de la Prosperidad no es correcto, ¿sí? Pero no es una doctrina que, o sea, no, sus doctrinas generales, sí, pues son las correctas. Entonces, pues son hermanos que están medio cojos, ¿sí? Eso podríamos decirlo, ¿no? Bien, ahora, sí es claro que puedo ver y puedo identificar algún tipo de manipulación respecto al dinero en este tipo de congregaciones de Evangelio de la Prosperidad, pero no solo en ellas, ¿sí? También hay otro tipo de iglesias donde también hay manipulación para el dinero de otras formas. Bien, bien. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Pero sí, digamos, el Evangelio de la Prosperidad es una línea muy delgada para empezar a priorizar cosas. Es algo así también como los judaizantes, ¿no? Es una línea muy delgada para empezar a decir que si no haces las citas del Antiguo Testamento, entonces no eres salvo. Bien, entonces ya se vuelven una secta. Bien, entonces básicamente aquí tenemos la diferencia entre lo que es un sector y una secta. Una cosa es sectorizar, que pues la Biblia nos da todas las leyes y todas las instrucciones para hacer iglesia. Pero como no las seguimos, entonces hacemos sectores dentro de la iglesia. Pero siguen siendo mis hermanos. Eso es sectorizar. Pero sectarizar ya es apartarse. ¿Sí? Ya cuando alguien ya se aparta, ya no es cristiano, ya no cree en el Evangelio, ¿sí? Entonces lo ha cambiado, ¿bien? Lo cambia, ¿bien? Y pues entonces se pueden convertir claramente en una secta. Bien, bien, entonces veamos aquí, Víctor, el hermano Víctor, nos dice, la Iglesia de Dios Madre, Iglesia de la Sociedad Misionera Mundial, es derivada de los mormones. Bien, recuerden que los mormones creen que hay una esposa de Dios que es la madre. Y sí, ¿qué sucedió? Los mormones en su historia, debido a la poligamia, pues han tenido mucho machismo. Bien, las mujeres no, pues habían sido oprimidas a lo largo de la historia. Entonces hubo una reacción en contra de ello con el ascenso del movimiento feminista de finales de los 60 inicios de los 70, ¿sí? Y parte de esta idea, pues empezó a hacer la Iglesia de Dios Madre. Bien, pero digamos, fue como una idea que tuvieron, empezaron a hacerlo, no es que ellos hayan iniciado esto, pero sí, digamos, en Asia se empezó también a creer que hay esta idea de Dios como madre y que son las mujeres las que deben gobernar la iglesia. Y digamos, fue algo que se dio en los 60 y 70 y que aún hoy existe, ¿no? Pero no es que sea que esta división de los mormones fue el que inició esto, pero sí contribuyó a esta idea. ¿M? Bien, vamos a hablar un poquito de ellas. Pues de pronto no vamos a alcanzar a tocar todas las sectas, ¿sí? Pero pues estamos tocando como las más grandecitas, ¿bien? Las más reconocibles, ¿bien? Bien, para la próxima entonces vamos a ver un poquito más acerca de algunas conocidas, especialmente
eh, de Medio Oriente, y de las ideas pues que nos rodean a nosotros, como la santería, el espiritismo. Vamos a ver esas y después vamos a ver estas de este tipo que son como las más recientes, no tan grandes, ¿sí? Que hay. Ahora, hay muchísimas más de las que podemos ver, pero sí pasa, ¿sí? Ahora, no porque una iglesia tenga una doctrina diferente a la nuestra, en la aplicabilidad, no en las doctrinas básicas, deben ser iguales, para que no sean secta, pero en la aplicabilidad no quiere decir que sean secta, ¿sí? Sino que son raros, ¿sí? Hay iglesias que tienen legalismo en algunas cosas y otras libertinaje, ¿bien? Entonces tenemos que ver qué dice la Biblia, ¿bien? Entonces, en la medida que pues podamos, pues podemos ver y promover, pues el conocimiento de Dios. Ahora, por ejemplo, entre los pentecostales hay diferentes niveles, ¿sí? De pentecostalismo. Luego están los carismáticos, ¿bien? Bien, que no son pentecostales, pero creen en los carismas del Espíritu Santo, pero no, ¿sí? Como un requisito de, como fue en Pentecostés. Y luego de ahí, pues hay otros que ya son como por ejemplo los bautistas, que aunque creen en el Espíritu Santo, ¿sí? No lo usan mucho, ¿cierto? Y así, entonces hay diferentes tipos doctrinales, pero son doctrinas aplicativas, no son doctrinas básicas. Bien, entonces podemos tener todo un palmarés de extremo a extremo, desde los pentecostales o el neopentecostalismo, ¿sí? Hasta pues los bautistas reformados. Bien, entonces ahí hay bastantes y todos son hermanos. Bien, entonces alguna vez hicimos aquí con Sara, hicimos la enseñanza de las 7 iglesias. Entonces ahí podemos ver cómo hubo, hay y habrá 7 tipos de iglesia y todas son iglesia, como el Señor las llama iglesia, que están en Apocalipsis, y da unas características y dentro de ellas, ¿sí? Pues podemos ver pues el movimiento de Sardis, la iglesia evangélica, con tantas expresiones que hay, cada una creyendo que está viva, pero está muerta, pero no quiere decir que dejen de ser iglesia, ¿m? Sino que si se examinan a la luz de la palabra, sus doctrinas de aplicabilidad, pues no son tan cercanas a la Biblia en todo, ¿sí? Pero Dios les da la, la misión de cuidar lo que está por morir, que es la palabra y el evangelio. Bien, eso es Sardis. Bien, entonces en Sardis vemos pues toda una gran diferenciación de doctrinas de la aplicabilidad. Bien, bien, pero siempre y cuando las doctrinas básicas estén, pues son hermanos, ¿sí? Porque recordemos ahí que Pérgamo mora en el trono de Satanás y es una iglesia, ¿sí? Entonces, que es la iglesia católica. No me digo que todos los católicos sean salvos, pero sí, porque pues los idólatras no entrarán al reino de Dios si no son salvos, pero sí entre los católicos, sí, hay un 5% que no son idólatras y ellos son nuestros hermanos. Bien, bien. Entonces, bueno, esa es una idea como pues general. Entonces, para el próximo lunes ahí nos vemos las siguientes. Vamos ver otras más. Yo creo que podemos ver una. Sí, hoy vimos 6, de pronto alcanzamos a ver 7. 7 más y así vemos 2 más. Nos alcanzamos a meter 2 más nuevas. Bien, que quiero de pronto tratar un poquito, puede ser esta de la Iglesia de Dios Madre, que está ahora de moda, y también pues un poquito más a Elmira, ¿sí? A la Iglesia de Jesucristo Internacional. Bien, bien, entonces muchas gracias. Oscar, perdón, antes de Vale. terminar, para definir la fecha, entonces lo hacemos el siguiente lunes de la clase del El lunes siguiente lunes, pasado. sí, pues yo creo que podríamos hacerlo el siguiente lunes o podría ser un miércoles. La verdad no me he sentado a hacerlo, No, entonces a mirarlo, pero si te quieres el propongo próximo y para lunes, todos, sí, exacto, lo definimos el lunes sí, siguiente sí, el lunes para siguiente que ahí ya lo todos miremos. estemos Bien, como a la expectativa. Muchas bien. gracias. Entonces muchas gracias, un saludito a todos, un saludito por acá Buenas de noches. Bolivia, y muchas bendiciones. Ahí estamos, un saludito desde Buenas Muchas noches. Alejandro, gracias. Tati, saludito, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Ah, Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches, bendiciones.
Gracias, Oscar. Buenas noches para todos. Gracias, hermano Víctor. Un saludito. Buenas noches para Gracias. todos, Chao, bendiciones. William.